Hola, soy Ana Elizabeth Romero Buitrago, estudiante del doctorado en educación, y hoy voy a hablarles del nivel conceptual del Atlas TIC con el proyecto Ensayo Madisa. A continuación, estamos evidenciando en la diapositiva número 2, dice que como parte del desarrollo de la evaluación 4, se realizó un proceso analítico. El punto de partida fue la creación del proyecto, el cual se construyó con base en la información proporcionada por Madisa. Este paso inicial permitió establecer el marco de trabajo y la organización sistemática de los datos a analizar. Seguidamente procedió con la etapa de codificación, en la cual se identificaron y etiquetaron segmentos significativos del material, permitiendo extraer información relevante desde distintas perspectivas. A partir de estos códigos se organizaron categorías, temáticas que dieron sentido y estructura al análisis de acuerdo con los lineamientos definidos en las rutas de trabajo establecidas para este proceso. Con las categorías consolidadas se desarrollaron dos redes. La primera fue la red de citas con memo, la segunda fue la red de citas con triangulación, que permitió contrastar diferentes fuentes y perspectivas, enriqueciendo los hallazgos e incrementando la validez de análisis realizado. Posteriormente, se implementó un análisis matriarcal, el cual permitió cruzar las categorías entre sí, identificando las relaciones coincidenciales y contradicciones dentro de un conjunto de datos. Esta matriz me facilitó una visión más integral de los fenómenos estudiados, aportando claridad sobre los patrones emergentes y las conexiones entre conceptos claves. Finalmente, procedí a realizar el proceso. En este proceso se concluyó con la reflexión integradora que permitió cerrar el análisis de manera coherente, rescatando el aprendizaje obtenido. Bueno, vamos a dar paso para obtener, en esta siguiente diapositiva podemos evidenciar cómo se obtiene una red de citas con memo. En este momento se llevó a cabo varios procesos, varios pasos claves. El primero consistió en la creación y vinculación de categorías dentro de los documentos de análisis correspondientes a los participantes MB, MS y JF. Estas categorías fueron definidas a partir de las respuestas dadas por los participantes y las posibles preguntas que me guiaron el ejercicio, representando así los temas que ellos afirmaron o mencionaron. Posteriormente se procedió a establecer las conexiones utilizando la herramienta de hipervínculo, marcando las categorías como origen de hipervínculo y las respuestas relevantes como destino de hipervínculo en cada uno de los documentos. Este proceso me permitió generar una representación gráfica en forma de red. A partir de allí se realizaron las ediciones pertinentes agregando nodos correspondientes a los códigos relevantes y adicionalmente se incorporó el memo con su respectiva descripción analítica. De esta manera se confirmó el gráfico final que representa la red de citas con memo, el cual sintetiza visualmente las conexiones e interpretaciones sugeridas en el análisis. En nuestra cuarta diapositiva encontramos que en la red de citas se realizó un paso a paso para generar vecinos y luego se diseñó un ortogonal para una representación visual que se conecta a fragmento de texto. Este permite visualizar las relaciones entre diferentes ideas y comparar las respuestas de varios participantes en el gráfico presentado, como el que estamos viendo en pantalla. Se muestran como organización de la relación entre las principales ideas extraídas de la respuesta de tres participantes, MB, MS y JF. Sobre la fase de ensayo didáctico, la red muestra que los participantes coincidieron en que la fase de ensayo didáctico fue significativa para explicar estrategias pedagógicas y experiencias significativas, aunque también resaltaron dificultades en la participación dentro del grupo. Este tipo de análisis se visualiza y permite facilitar la identificación de patrones y diferencias entre participantes, lo que enriquece la interpretación cualitativa y contribuye a la categoría principal
fase de ensayo didáctico. En nuestra siguiente diapositiva se dice que para construir una red de citas con triangulación, para realizar esta gráfica que estamos viendo aquí en pantalla, lo primero que hice fue se estableció un lugar, la relación entre códigos según el grado de interacción detectado, lo que permitió determinar la densidad y el tipo de vínculo existente entre ellos, y a partir de ellos configurar la red correspondiente. En la visualización resultante, la primera subcategoría representa en color azul bajo la denominación Evaluación de la práctica docente. Dicha subcategoría se vincula con la categoría resaltada en amarillo, fase de ensayo didáctico, la cual a su vez integra la metacategoría de color verde, desempeño y práctica pedagógica reflexiva. Este esquema cromático facilita la lectura jerárquica y relacional del gráfico. Continuamos con la siguiente diapositiva. En esta parte del análisis se presentan dos gráficos con diseño circular que permiten visualizar de manera comparativa las conexiones establecidas. El primer gráfico muestra una red de citas construidas únicamente a partir de la metacategoría y la categoría, y las citas extraídas directamente de las respuestas de los participantes. Este diseño ofrece una visión general de la relación entre las estructuras conceptuales principales y la evidencia empírica. En el segundo gráfico se adopta un enfoque diferente. En lugar de utilizar citas, se integran los códigos derivados de las categorías, los cuales fueron identificados a partir de procesos de codificación de las respuestas de los participantes. A continuación, aquí en esta parte, podemos identificar que durante el desarrollo de la fase del ensayo didáctico del programa de formación docente, se realizó un análisis e interpretación en la información proporcionada por 15 estudiantes de la mención química, basado en el contexto inicial para el ejercicio de la unidad curricular. Ellos participaron en ambientes de aprendizaje mixtos y aplicaron la estrategia didáctica Madisa, centrada en la simulación de roles. Esta fase permitió explorar desde las voces de los estudiantes, docentes, sus vivencias, desafíos y aprendizajes en el contexto formativo realista. La información se obtuvo a partir de la reflexión escrita por los participantes identificados con sus iniciales y fue procesada por el Atlas TIT, lo que facilitó la sistematización. La organización y categorización de la información. En este caso, el procedimiento se inició con la creación de una carpeta de trabajo digital y por los pasos establecidos por las hojas de trabajo, lo que permitió identificar y agrupar los códigos emergentes en categorías y subcategorías como evaluación de práctica docente, gestión dinámica del aula, planificación y evaluación educativa, desarrollo profesional docente y trabajo colaborativo. Esa estructura analítica permitió comprender con mayor profundidad el desempeño docente reflexivo de los futuros educadores en estos entornos. A través de esta metodología se logró una visión integral sobre los distintos aspectos que configuran la práctica pedagógica reflexiva en la fase de ensayo didáctico con Madisa, aportando insumos valiosos para el diseño y la mejora de estrategias formativas contextualizadas, realistas, éticamente comprometidas. Bueno, para el análisis interpretativo, aquí podemos ver el cuadro 1, que es el procedimiento de análisis de Atlas TIT. Para esta parte, bueno, en este apartado se sustentan el análisis e interpretación de la información durante el desarrollo de la fase de ensayo didáctico del programa de formación docente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especialmente en un grupo de 15 estudiantes de la mención química. Este es el cuadro que estamos viendo aquí a continuación, fue el del cual realizamos el análisis. En nuestra diapositiva número 8 encontramos el análisis matriarcal cualitativo. Este corresponde al sistema de categorías y se presenta la matriz de categorías, desempeño y práctica pedagógica reflexiva, en la cual se identificó una categoría central,
Fase de ensayo didáctico acompañada de 4 subcategorías: evaluación de la práctica docente, gestión y dinámica en el aula, planificación y evaluación educativa y desarrollo profesional docente. Estas subcategorías fueron seleccionadas para el presente análisis, considerando las limitaciones del tiempo y la profundidad que implicaría abordar la totalidad de los archivos de los participantes. En el cuadro 2 se muestra una estructuración teórica a nivel conceptual, resultado del análisis de las reflexiones escritas por los estudiantes y docentes participantes. Esta organización emergió a partir del significado expresado en sus narrativas, las cuales fueron codificadas y sistematizadas utilizando el programa del Atlas TID. A partir de este proceso se fueron codificadas y sistematizadas, como ya decía, con el Atlas TID. Se consolidó una categoría principal, que fue el ensayo didáctico, y sus respectivas subcategorías, las cuales orientan el análisis que se desarrolla a continuación. Para llevar a cabo el análisis, se tomó como referencia la información contenida en las reflexiones de 3 participantes, identificados los cuales podemos ver aquí en el cuadro 3. Ellos se identificaron con las iniciales. Este cuadro 3 presenta la relación entre la fuente, que es el participante, el evento, que él lo expresado en su reflexión, los códigos derivados del análisis del Atlas TID y la subcategoría correspondiente. Esta organización permitió sistematizar las voces de los estudiantes y a igual forma de los estudiantes docentes, y también generar una interpretación fundamentada en sus experiencias. Finalmente, el análisis presentado se basa en los puntos de vista expresados por los participantes, los cuales fueron interpretados desde mi rol como investigadora, para dar cuenta de los significados, tensiones y aprendizajes identificados en el marco de la fase de ensayo didáctico, en coherencia con las categorías analíticas construidas. En nuestra siguiente diapositiva, en la diapositiva número 9, que tenemos como título Interpretación de matriz y categoría en fase de ensayo didáctico, pues este análisis partió de la creación de la codificación y la estructura presentada en el cuadro 3, donde se recogieron y contrastaron los puntos de vista de participantes con sus aportes durante la fase de ensayo didáctico. Este proceso reveló la aparición pedagógica de la fase, así como el reconocimiento de desafíos relacionados con la interacción grupal y la evaluación. Se destacó la necesidad de contar con una estructura organizativa clara y con criterios éticos sólidos para la dinámica del aula. En conjunto, el análisis permitió comprender la fase de ensayo didáctico como un espacio de construcción profesional fundamentado en la praxis, evidenciando tensiones de aprendizaje y propuestas de las voces de los propios estudiantes docentes. En el gráfico 1 se resume visualmente esta interpretación, mostrando las relaciones entre códigos, categorías y subcategorías, lo que facilita una comprensión integrada de los principales hallazgos de esta etapa del programa formativo. Para tener en cuenta, se realizó el análisis solamente de las 2 primeras subcategorías para los efectos del ejercicio. En nuestra siguiente diapositiva, la diapositiva número 10, encontramos ya el constructo. Bueno, luego del análisis se procedió a la elaboración del constructo teórico basado en las subcategorías identificadas para el ejercicio con el propósito de articular, profundizar en la comprensión integral. Este constructo presenta dicha fase como un espacio clave donde convergen la reflexión, la práctica y la gestión pedagógica, evidenciando cómo el estudiante transita del conocimiento teórico hacia la praxis, aplicando estrategias didácticas y desarrollando una mirada crítica sobre su propio desempeño. Se resalta la función formativa de esta etapa, donde el ensayo, la experiencia y la mejora continúan contribuyendo a consolidar una identidad profesional sólida y consciente. Además, el constructo muestra que la fase de ensayo didáctico implica la ejecución pedagógica y que integra también una dimensión social y organizativa esencial.
La gestión y la dinámica en el aula. Aquí emergen habilidades claves como la comunicación, la colaboración, el liderazgo y la resolución de conflictos, imperdibles para la práctica docente efectiva. Al poner de manifiesto las tensiones en la interacción grupal, los retos de ambientes mixtos y la complejidad de las evaluaciones entre pares, se subraya la importancia de unas estructuras claras, roles definidos y criterios éticos que aseguren un desarrollo profesional coherente y justo. Así el docente en formación aprende a enseñar, se construye como un profesional comprometido y con su mejora continua y es capaz de enfrentar las complejidades del entorno educativo. Esta visión, de acuerdo al proyecto Modiza, integra aportes, bases para diseñar estrategias formativas que más pertinentes y éticas y son muy alineadas con las exigencias reales del ejercicio pedagógico. En nuestra siguiente diapositiva, en la diapositiva número 10, encontramos una macrocategoría. En esta, el análisis matriarcal cualitativo se centró en la definición de una macrocategoría que agrupa las categorías y subcategorías, apoyándose en la codificación realizada con el Atlas TID. Este procedimiento permitió comprender cómo los estudiantes docentes internalizan y desarrollan competencias pedagógicas durante la fase del ensayo didáctico, el cual utilizan ambientes mixtos de aprendizajes y dinámicas de roles. A partir de reflexiones de los participantes, se identificó 4 subcategorías que se integraron en categorías principales. Fase de ensayo didáctico, la cual incluía dentro de la macrocategoría el desempeño y la práctica pedagógica reflexiva, siguiendo el modelo de codificación abierta axial. De esta manera, la fase de ensayo didáctico se presenta como un componente clave y espacio formativo crítico en el proceso de formación docente, donde el saber pedagógico se moviliza mediante la acción reflexiva, enmarcada en esta macrocategoría. La fase facilita la articulación entre la teoría y la realidad educativa, impulsando el desarrollo de competencias esenciales para la práctica profesional. Las experiencias compartidas por los estudiantes docentes subrayan la importancia de la organización en equipos, la claridad en los roles y la dinámica colaborativa, aspecto que representa tanto desafíos como oportunidades para el aprendizaje. Finalmente, el análisis concluye con la fase de ensayo didáctico vista desde la macrocategoría de desempeño y práctica pedagógica reflexiva. Constituye un espacio donde la teoría cobra vida, se transforma y se resignifica a partir de la experiencia. Este carácter dialéctico y formativo convierte a esta fase en un eje central para la construcción del perfil profesional docente. Ya en nuestra siguiente categoría, nuestra categoría número 12, nuestra diapositiva número 12, pues encontramos una reflexión que es respecto al trabajo que se realizó con el Atlas TID. La experiencia con el software Atlas TID facilitó la organización de datos complejos, permitió una mayor profundización en la interpretación de las voces de los estudiantes. Además de esto, como docente en formación y como estudiante del doctorado, me permite entender el programa, ensayar con este programa para cuando llegue mi momento de interpretar y realizar con mis entrevistas y mi proyecto original, pues lo pueda hacer de la mejor manera.